¿Estás harto de la humanidad y quieres probar armas biológicas y experimentos de vivisección con tus vecinos? Pues no estás tan lejos con Instant Gaming. Seguro que alguno de estos juegos de simulador de cirujano puede ayudarte en tu proyecto. Recuerda que con el enlace de la descripción encontrarás hasta más del 70% de descuento. Envío a cualquier país y a cualquier plataforma, PC y consola. Además, imagínate que no quieres ni gastar un duro, pues tienes el sorteo mensual donde podrás conseguir ese simulador de muerte que tanto deseas. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Aunque yo aquí muy contento, pero vamos a hablar quizá de una de las películas que retrata parte más cruel de la historia que existe en Japón, sobre todo. Parte de las partes más inhumanas, sí, por llamarlo de alguna manera, y eso hasta se me hace poco esa palabra. Hoy hablamos de Men Behind the Sun o Los Hombres Tras del Sol. Los Hombres Tras del Sol, una película que ya hablamos hace 4 años al principio del canal, pero Exacto. Hicimos un vídeo sin spoiler. Un vídeo sin spoiler y un vídeo bastante antiguo, porque quiero recordar que son de los primeros, hoy recomendamos, sí, de esas películas que inauguraron la sección, y obviamente esta película se merecía un revisionado y un nuevo vídeo, por supuesto. Y como os decimos, la hemos vuelto a ver, la vimos ayer, que aviso, la encontraréis disponible en el propio YouTube. En propio YouTube está esta película sin censura alguna. La película entera dura 105 minutos y que sepáis que forma parte de una trilogía. Que esto es lo que más gente no sabía. Esta primera parte es del año 88 y es del director Moe Tun-fei, que este señor hablaremos luego porque hay varias cosas que decirle. Hoy, Roten, no me preguntes que cuente de qué va la película, porque creo que esta vez es mejor que la cuentes un poco tú. Creo que es más cómodo que hagas tú un poco el contexto histórico, un poco el contexto en el que nos vamos a mover muy por encima, porque ya sabéis que acerca del Escuadrón 731 y de este suceso hay miles y miles de datos y de información que podéis investigar por vuestra cuenta. Pero bueno, ponnos un poquito al día, Roten. A ver, yo voy a hablaros de lo que se ve en esta película. Os digo, contexto histórico, buscarlo por vuestra cuenta porque es complicado y muy enriquecedor. Ya os digo, es muy interesante la historia del Escuadrón 731. En este caso nos encontramos en un campo de experimentación, un campo de concentración, un campo de trabajo, un campo de la Segunda Guerra Mundial donde tenían apresados sobre todo a presos chinos. Tendrían también presos estadounidenses, rusos y de cualquier enemigo de la Segunda Guerra Mundial de Japón y Alemania. En este caso, en este campo de concentración encontraremos a Ishishiro, el doctor Mengele, pero japonés. Y como ya sabéis, Japón siempre va al extremo del mundo, incluso para estos temas. En este campo de concentración se llevaron a cabo las experimentaciones bacteriológicas y químicas más vastas que se ha hecho en la historia. Ya os digo, dejando al doctor Mengele a la altura del betún, a la altura de nada, porque Ishishiro, ya os digo que pudo haber causado quizá la Tercera Guerra Mundial bacteriológica o haber acabado con la Segunda Guerra Mundial con el planeta prácticamente devastado por sus armas químicas. Me hace mucha gracia porque inevitablemente siempre que se habla de este señor sale el nombre a colación de Mengele, y la verdad es que entiendo la relación, pero repasando de nuevo esta película encuentro pocas cosas en común, en el sentido de, sobre todo me refiero a la finalidad o el objetivo que tenían con sus experimentos, ya que Mengele, sí que es verdad que yo tengo la idea tal vez equivocada de que sus experimentos iban más acercándose a temas más científicos o a satisfacer un poco su curiosidad médica, en torno a la anatomía o a la fisiología en general humana y del cuerpo humano, tanto de hombres como de animales. Y sin embargo, aquí este señor japonés creo que va más siempre encaminado hacia la destrucción o la dominación un poco del planeta, intentando acercarse lo más posible a la construcción de armas biológicas o directamente a armas químicas o armas que destruyeran la humanidad a base de enfermedades mucho más graves y peligrosas que, por ejemplo, la peste, que es una que nombran bastantes veces en la película. Os digo que quieren crear un arma, o crearon un arma que era 50 veces más potente que la peste. Ya os digo que lo que se hizo en este campo de concentración nunca sabremos exactamente cómo fue completo porque se destruyó prácticamente todo. Pero centrémonos en la película. ¿Cómo empieza Men Behind the Sun? Pues será con los soldados de las juventudes de este campo de concentración, las juventudes japonesas que han enviado a este campo helado para controlar a todos los presos que irán participando en estos macabros experimentos. Y es que la película parece que está dividida como en dos tramas, ¿no? Nos contará un poco, por un lado, esa trama de esas juventudes
juventudes del escuadrón o de la base militar, que parece, por las conversaciones que tienen, a veces da la sensación de que son chicos tan jóvenes o tan preadolescentes que hablan entre ellos un poco como si estuvieran pasando ahí el verano, como si estuviesen en un campamento, y hablan de cosas tan banales como si la comida está buena, si se duerme bien, o incluso si preferirían estar pasando esos meses con su familia o ahí porque tienen todo hecho, cuando realmente lo que tienen entre manos es algo muchísimo más serio y mucho más peligroso de lo que ellos creen. Algo muy interesante es cómo deshumanizan a todos los chinos que hay en ese campo de concentración en referente a los soldados. Sí que les preguntan, ¿qué ves ahí? Y ellos dicen, un chino. ¿Qué ves ahí? Un chino de mierda. No, ni siquiera los consideran seres humanos. Dicen una palabra que os pondré por aquí. Mujan o Mahuma, no me acuerdo cómo. No me acuerdo de la palabra. Los deshumanizan hasta el punto que los llaman como sería un trozo de madera, herramienta para echar leña al fuego. Un objeto, básicamente. Es que la sensación que dan es que no son nada, simplemente son objetos como si fueran inertes, inorgánicos, con los que puedes experimentar tranquilamente, sin reparos. Sí que es cierto que la película, estos chavales, estos soldados, estas juventudes, sí que nos contaron un poquito su trama, ya que no estaban del todo cómodos con la situación que están viviendo, pero comprenden que se encuentran en la Segunda Guerra Mundial, se encuentran en un estado de alarma, y así es como tienen que actuar. Aunque sí que es cierto que a ellos tampoco es que los traten muy bien los propios soldados, y tendrán su propia historia pequeñita dentro de esta película. Exacto, sobre todo con el general, no sé si se llamaba Kurosawa o algo parecido, Kurosawa, con el que al final sí que tienen como una especie de acto rebelde en el que se enfrentan a él y le dan una paliza con unos palos. Todos se ponen de acuerdo porque han herido de gravedad a uno de los suyos, a uno de estos chicos jóvenes que estaban en este escuadrón, y porque bueno, las medidas disciplinarias y un poco de comportamiento pues cada vez van más y más en el alza. No se ve tanto exigencias físicas, tanto entrenamiento duro, que también hay alguna escena, pero sí que se siente un poco más esa presión disciplinaria, más psicológica que física. Quiero hablar ya un poco de las torturas de esta película. Os digo que la película es del año 1988 y se conserva estupendamente bien. La verdad es que bien. Sí, sorprendentemente bien. Los efectos prácticos, los maquillajes, todo como han llevado a cabo los experimentos, la verdad es que se puede ver a día de hoy, y las personas que no estén acostumbradas quizás hasta se llevan algún tipo de sobresalto, porque la verdad es que es bastante cruel todo lo que nos muestran, y además nos dejan caer, empezando por una mujer a la cual le arrebatarán su bebé y dejarán trastornada para el resto de película. Veremos también cómo ese bebé lo tiran al suelo, a la nieve, y lo entierran mientras va llorando hasta que se ahoga y se muere. Todo eso lo veremos en pantalla, pero es que además veremos cómo a esta mujer le irán congelando los brazos con agua helada que estará a unos menos 20 grados, por lo tanto, a medida que le vaya cayendo encima, irá perdiendo la sensibilidad, la movilidad, hasta que se le queden prácticamente negro. Toda esta secuencia que va un poco como pausándose, no es toda seguida, la verdad es que me revuelve mucho las tripas y el alma, desde el principio que ha contado Rotten, cómo le arrebatan ese bebé, lo tiran al suelo con ese desprecio, como si fuese tan pequeño que no pudieran utilizarlo ni siquiera para eso, que mejor para él por otra parte, lo entierran con nieve y lo dejan ahí, pues entre asfixiándose o entre muriendo congelado, no queda muy claro, pero la verdad que es una escena con mucho desprecio hacia la vida de cualquier ser humano y de un ser pues inocente, ¿no? En ese sentido, pero lo que le espera a la madre tampoco es mucho mejor de lo que le hacen a ese bebé, aparte de que la madre queda traumatizada y la vemos el resto de la película abrazando una almohada, como si realmente fuese su bebé, de lo trastornada y de lo choqueada que está. Todo lo que le hacen con relación a investigaciones con las temperaturas, sobre todo con el frío, la verdad que es denigrante, simplemente por el hecho de cómo van testeando el tiempo que tarda en congelarse sus brazos, cuántas horas la dejan a la intemperie para que esos brazos al final queden totalmente inútiles, muertos, necrosados, tal cual, negros como tú has dicho, para después meterlos en agua hirviendo o un agua con una temperatura mucho más cálida de la que estaba acostumbrada, y que la piel básicamente se desprenda a tiras de los brazos, dejándonos al aire todos los huesos de las extremidades. Una escena bastante icónica y que bueno, caracteriza mucho a esta película, y que sí que es verdad que en algún fotograma se ve un poquito cutre, pero que dentro de la película la verdad que para mí sí que ha cobrado el realismo suficiente, o el realismo que se le podía pedir a la época, así que chapó por esta escena. Otra de las torturas con temperaturas a un hombre que lo meterán en nitrógeno líquido, menos 192 grados, y con esos brazos ultracongelados empezarán a golpearlo para ver cómo se va desmenuzando. Torturas, ya os digo que hay para todos los gustos. Esto por supuesto nos ha recordado mucho a Snowpiercer. Sí, Snowpiercer, sí. Que un poco los torturaban y los castigaban sacándole los brazos, ¿no?, al exterior, y se congelaban de esa manera y podían desprender así tan fácilmente la carne. Y por supuesto también nos ha recordado una de las torturas más famosas también de Saw, donde una chica muere congelada poco a poco gracias al agua fría. También os digo que hay torturas para todos los gustos. Tenemos una en la que veremos cómo hacen pruebas de presión. Meterán a un hombre de una cámara hiperbárica y le irán poniendo fuerza G. Irán poniendo fuerza G hasta el punto en que le reviente el intestino por dentro y le salga
por el recto. Sí, Brutal escena, bien hecha, como hace mucho que yo no veo pelis. En esta época, repito, es que está muy bien hecha esa escena. La verdad que está guay la sensación de cómo grita él, cómo poco a poco parece que la presión se centra más en la cabeza o incluso en los oídos y al final acaba desmayado, inconsciente, y vemos como su cuerpo poco a poco se va hinchando. Es muy sutil, hostia, pero sí que se le ve esa piel así tirante, más brillante, como si fuese eso, edematosa, como si fuese hinchada, para posteriormente que llegue un punto donde ya el interior y todos los órganos, sobre todo viscerales, han reventado y lo único orificio de esa... Qué gráfico eres, tío. De verdad. Es que no me quiero reír aquí. Perdón. Y el único orificio de salida posible para todo esto pues era el ano, ¿no? Y vemos salir ese intestino blanquecino, de una textura así resbaladiza, que la verdad me gusta mucho cómo lo ha conseguido, porque parece como un gusano, ¿no? O una larva que se va desplazando por el suelo, algo, no sé, una prótesis que realmente me parece realista, y muchas de las películas actuales de verdad deberían aprender de cómo son en realidad un poco la anatomía humana o las vísceras humanas por dentro, para recrearlas y reflejarlas un poquito así. Como ya os digo, es cierto que la película quizás podrían haber hecho muchas más torturas, porque se centran un poco más en contarnos la historia, y las torturas son algo más secundario, pero que realmente se aprecian y puedes pasarlo muy mal con ellas. Vemos cómo infectarán de algunos virus y enfermedades extrañas a varios de los presos para ir viendo la evolución simplemente. Vale, eso de inocular directamente las enfermedades o bacterias o virus, la verdad que es que yo creo que de las peores cosas que trata esta película, y en ese sentido un poco también genuino, porque torturas físicas, psicológicas hemos visto en varias películas del estilo, ya bien relaten cosas históricas o no, porque también se puede ver parte de estas cosas y de esta experimentación con el cuerpo humano en Guinea Pig, en la primera parte, pero este rollo de inocular enfermedades, la verdad que creo que es bastante novedoso, y que no muchas películas se atreven a relatar esto con tanta frialdad. Otras de las más crueles es que en el campo de tiro parece que crucificarán a varios de los presos que hay allí para bombardearlos con gas mostaza, con armas biológicas, no para que directamente les explote el cuerpo, que también, sino para ver el efecto de esas drogas biológicas, de esas pruebas químicas, cómo les va a quemar la piel, cómo va a hacer varios efectos distintos a la distancia de cada uno de los presos. Ya llegados a este punto, la verdad que toda la escena esta del campo de combate, tanto de los explosivos como del campo de tiro, perdón, como del tiroteo, la verdad que es lo que menos me impacta. La verdad que visto todo lo que hemos visto, ya esta escena no importa tanto. Nos hablarán también de que quieren soltar pulgas por todo el planeta para que vayan infectando, pues como digo, la enfermedad esta que es 50 veces más fuerte que la peste a todo el mundo, pero tiene el problema de que cuando mandas esos aviones hacia el cielo, pues llegan tan alto que se congelan y las pulgas mueren. Así que no, me parece que no era que se congelaban, Roten, corregirme si me estoy equivocando, creo que se quemaban porque al expandirlas, creo que tenían que hacerlo por medio de alguna explosión o alguna cosa así, y creo que las pulgas, la mayoría de ellas morían porque morían quemadas, y por eso no todas las pulgas llegaban a la superficie vivas para inocular la enfermedad, así que por eso se les ocurre hacerlo como se les ocurre en la película. Creo que lo que hacen es cambiar el recipiente donde van a meter las pulgas, hacerlo como un recipiente de un material que podríamos asemejar a la porcelana, para que ellas no se quemaran y cayesen al suelo vivitas y coleando, y así poder expandir más rápido la enfermedad. Eso se le ocurre a este magnífico Issy, no sé qué. Issy-Shiro se le ocurre cuando se le cae una taza de té o se le rompe algún recipiente, y es donde tiene la brillante idea de expandir las pulgas o de repartirlas por el mundo así. Esa es la otra trama a la que me refería al principio del vídeo, en la que relatan un poco la película, donde se centran, aparte de este escuadrón juvenil, también se centran un poco en todos los altos cargos, ¿no? Las disputas que tienen entre ellos, cómo van haciendo sus trajimanejes y sus acuerdos a la hora de llevar a cabo tal o cual experimento, o simplemente satisfacer un poco la curiosidad de este señor y de este mandamás. Pero sí que vemos un poco de conflicto y alguna disputa también entre los altos cargos, que también es lo que tocaba. Hablando de los altos cargos y las disputas, una vez ya descubren que Rusia les ha declarado la guerra porque han bombardeado Hiroshima o Nagasaki, o ambas ya. En este caso deciden destruir el escuadrón 731 y quemar todos los papeles, y el señor Issy-Shiro les dice que deben suicidarse, básicamente para que no queden pruebas de lo que aquí ha ocurrido. Consiguen convencerle para que no lleguen a ese extremo, pero sí que tienen que quemar todos los papeles, y aquí entra un conflicto con uno de los coroneles que al parecer quiere salvar toda la experimentación. La documentación, eso es. Claro, si no, ¿para qué coño han estado ahí? ¿Para qué han matado a tanta gente y para qué han hecho todos esos experimentos si no va a conservarse nada? Esta escena
nos refleja un poco las diferentes mentalidades que tenían los coroneles, los soldados e incluso Ishihiro, que era el general que montó todo este escuadrón. Me gusta esta secuencia final, el desenlace que le han dado un poco a la película, aparte de porque nos aparecen ya esas letras donde nos explica y nos relaciona bastante más la película con la historia real y cómo fue el futuro más próximo y más cercano de este coronel, de sus experimentos, si se volvió a repetir, si lo apresaron, si no, y es un poco lo que deja ahí a flor de piel el querer investigar, Jesús Roten, el querer, que estoy muy misurera desde que he visto Midnight Mass. Madre de Dios. Y es la parte un poco, como os digo, que deja el buen sabor de boca de querer investigar un poco alrededor de este señor y querer satisfacer un poco nuestra curiosidad en ese sentido. Me gusta mucho la opción que les dan de, bueno, tenéis que suicidaros y que solamente uno de ellos cuestiona que se tengan que suicidar y por suerte les convence, pero tanto ellos como sus seres queridos y sus familiares tendrán que llevar siempre a mano un veneno por si alguna vez les apresan y les hacen alguna especie de interrogatorio, que ni siquiera tengan la opción de dudar y de confesar la más mínima información de lo que se hizo ahí en esa base, sino que directamente se tomen ese cianuro y mueran sin poder decir nada. Os voy a poner dos ejemplos más de lo más cruel que tiene esta película, porque una de ellas es un poco mental y a la vez física, ya que conoceremos a un niño mudo que al parecer los soldados se han hecho amigos de él. Sí, está encariñado, ¿no? De cierta manera. Un chico mudo que jugaba con una pelota, que jugaba cerca del campo de concentración y los chavales lo conocieron, pues a este chaval al parecer lo engañarán para que los médicos hagan experimentación con él, ya que necesitan a un chico joven y sano para hacer una vivisección. La vivisección es diseccionar un cuerpo en vida, no tiene otra cosa, y con este niño no tendrán miramientos ninguno. Empezarán a desvestirlo, jugar un poco con él, veremos lo risueño que es este niño hasta que lo dormirán, y solo dormirlo, anestesiado, lo abrirán en canal como una autopsia y empezarán a remover sus órganos. De verdad, muy bien hecho, muy cruel, muy directo, y que no quiero ni imaginarme cómo sería en la vida real. La verdad es que me sorprende que por el dolor del corte en sí, de cómo manosean directamente sus entrañas, el crío no se despierte, ¿no? Porque parece que simplemente lo que le han puesto es un anestésico inhalador. Sí. Es un anestésico inhalado, pues algo similar, supongo, al cloroformo, porque simplemente le ponen un paño en la boca y no hay ningún tipo de anestesia más. Así que me resulta un poco fuera de la realidad que no se despierte en mitad de toda esta operación y que su corazón esté latiendo prácticamente hasta que lo saca. La verdad que se me ha puesto muy nerviosa en esa sensación del latido constantemente mientras esos médicos estaban hurgando con tanta facilidad en las entrañas de un niño pequeño. Parece que la finalidad con esto exclusivamente no era ver por dentro del cuerpo humano, sino directamente extraer los órganos más importantes. No sé muy bien si para experimentar con esos órganos o directamente para venderlos para otra gente que los necesite, para comerciar con ellos. Y si bien esta escena para mí por lo menos es de las más impactantes o más crudas de la película, de la que vamos a hablar a continuación, la verdad que no se queda corta. Es también las hemos dejado un poco para el final porque creemos que son las dos escenas un poquito más impactantes y choqueantes que tiene la peli. A ver, todos sabéis, si habéis visto Ben Behind the Sign, que hay una escena que se hizo muy famosa, incluso si no la habéis visto, en la que tiran un gato a un pozo lleno de ratas. Así que se lo comen en vida, ese gato que intenta luchar por su vida. Muchos pensarán, bueno, estas películas normalmente han utilizado animales y no tiene por qué ser real. Hablamos de 1988, el derecho de los animales en pantalla ya estaba bastante activo, pero hablamos de China, hablamos de un país donde los derechos humanos prácticamente a día de hoy todavía son bastante cuestionables. ¿Qué ocurrió? Mou Tun-fei, este director, en 2010, durante un documental, explicó que al parecer el gato no le pasó absolutamente nada, que le pusieron miel en el cuerpo para que las ratas le dieran lametones. Por favor, en serio, de verdad, si alguien se cree esa historia, ya puedo decirle que debería replantearse un poquito todas las cuestiones que hay alrededor de su vida, porque creo que le mienten fácilmente. Está claro que esa escena, no, el gatito no tiene miel y las ratas no le están lamiendo ni le están haciendo nada bueno. De hecho, yo apostaría porque es una escena real, muy a mi pesar. Sí, y sí que me cuadra mucho con todo lo que has contado tú, con la época en la que se hizo la película, con las circunstancias, y bueno, creo que en esa escena pues no se molestaron en hacerle nada más fácil para el rodaje al gato, sino que directamente lo echaron ahí y las ratas hambrientas lo devoraron y es prácticamente lo que vemos. Igual que la escena de las ratas ardiendo, todas esas escenas de las ratas han quemado todas. Ya sé que las ratas os dan más igual, pero bueno, os lo digo, las ratas las han quemado todas y esa escena han hecho con las ratas ardiendo y punto. Y es que a mí no me da más igual y a muchos de los que nos están viendo está claro que les pasará como a nosotros.
nosotros, da igual qué tipo de ser humano, como si es, o sea, de ser humano, da igual qué tipo de animal sea, si es un pez, es una culebra o es un insecto, ¿no? Al final lo que es tortura y abuso animal es lo que es, sea para el animal que sea. A menos que lo haga Kim Ki-duk, que ahí por el nombre de la poesía visual se le perdona todo, ¿verdad? Dicho esto, bueno, no creo que haya que añadir más a Men Behind the Sun, las músicas están fantásticas. Sí, las interpretaciones dentro de lo que cabe también creo que están bastante bien. Tengo que decir que esta vez lo hemos visto en versión doblada, un poco por curiosidad, a ver cómo se veía doblada, y sí que es verdad que los doblajes, o por lo menos las voces, no están muy acertadas y muy acorde a la estética, sobre todo de estos chicos jóvenes, pero pues es una experiencia también verla doblada, verla como queráis, elegir como queráis. Creo que doblada pierde un poquito más el realismo, pero vamos, dentro de lo que es todos los efectos prácticos, la historia que nos cuentan, las interpretaciones y sobre todo todas las vivencias reales que se intentan homenajear o trasladar con esta película, creo que es lo mejor y es el único motivo por el que realmente merece ver esta película. Y si os gustaría que habláramos de la secuela o de la trilogía entera de Los Hombres Tras del Sol o Men Behind the Sun, pues apoyar muy fuerte este vídeo, compartirlo, darle like. Ya os digo que seguramente esté desmonetizado y este vídeo tenga mayoría de edad, así que al menos que entre vosotros y nosotros a ver si podemos hacer que este vídeo no muera en las profundidades de YouTube. Lo último que quiero añadir por aquí es que hay un par de cosas con las que me he reído en esta película, y es curioso porque ha sido con un personaje, el personaje del cremador, vamos a llamarlo así. El señor, sí, es ese anciano, cantarín, un poquito ya loco y chalado, que está constantemente quemando y descuartizando cuerpos en ese cremador, y que bueno, pues que nos deja un poco también ahí, nos deja caer el punto de cómo de loco se volvió la gente que tuvo que intervenir de cierta forma, tal vez a veces involuntaria o voluntaria, pero sin saber dónde se metían a estas prácticas, y colaborar un poco y ser cómplice de todo lo que se hizo en esta base. Así que, como siempre, muchísimas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, a todos los que apoyasteis la idea de recuperar vídeos sin spoiler del canal y traerlos de nuevo, pero hablando más en profundidad, y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.